¿Alguna vez te has equivocado al tomar una decisión? ¿O has seguido el consejo erróneo de una persona que solo pretendía ayudarte? Si alguna vez has necesitado una segunda oportunidad en la vida, no te preocupes porque aquí Jane Austen tiene una para regalarnos a todos. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una novela clásica que para mí ha supuesto redescubrir a una autora de la que yo pensaba que ya lo sabía todo, que no tenía secretos ni trucos para mí, que creía saber perfectamente qué esperar de ella, y sin embargo he de reconocer que estaba totalmente equivocado. La novela de la que hoy os hablo es Persuasión, de Jane Austen, un libro que fue publicado en 1818 y que fue la última novela que llegó a completar la autora. De hecho, fue publicada 6 meses después de que ella falleciera. Se publicó en un único tomo junto a la abadía de Northanger, que es un libro con el que lo único que comparte es la ubicación. Ambas están ambientadas en Bath, que es una ciudad de Inglaterra típica por sus baños medicinales, y es que en los últimos años de la vida de Jane Austen ella se trasladó a esta ciudad para intentar tratarse la dolencia que padecía y que finalmente fue la responsable de su muerte. El título por el que conocemos a esta obra, que resume perfectamente su argumento, no se lo debemos a Jane Austen, sino a uno de sus hermanos, y es que en el momento de publicarla pues se optó por un nombre un poco más comercial o que sirviera más de referencia de lo que te podías encontrar dentro de sus páginas. De hecho, se puede decir que de alguna manera funcionó, porque en el momento de publicarse llegó a vender 1750 copias, que para la época es una cifra nada desdeñable. Sin embargo, en los bocetos que manejaba Jane Austen y cuando ella se refería a esta obra durante su proceso creativo, ella la llamaba The Elliots, los Elliot, que es el apellido de la familia protagonista de esta obra, con lo cual al final ha pasado a la posteridad con un título totalmente distinto al que a lo mejor le hubiese puesto la autora. Si bien es cierto que esta novela es un poco menos conocida que otras que enseguida nos vienen a la mente cuando hablamos de Jane Austen, como Orgullo y Prejuicio, Emma o Sentido y Sensibilidad, la gran diferencia, y yo creo que el motivo de que esto suceda principalmente, es porque las otras han tenido grandes adaptaciones al cine y esto las ha catapultado a la fama, y sin embargo esto todavía no ha sucedido con Persuasión. Yo creo que todos los lectores y todos los amantes de Jane Austen estamos esperando que esto se produzca. Creemos que Persuasión necesita una buena adaptación al cine y bueno, pues desde aquí mi pequeño granito de arena para pedirla. Por favor, Persuasión necesita una adaptación al cine en condiciones para que la gente la pueda conocer. Ang Lee, llámame. A diferencia de las primeras obras de Jane Austen, que se escribieron a lo largo de una década en la que ella las iba revisando de vez en cuando, iba cambiando cosas, modificando los borradores, en este caso Persuasión se escribió en un plazo de 2 o 3 años, con lo cual podemos claramente ver que la autora había alcanzado su madurez creativa. Esta madurez evidente también se puede percibir tanto en el tono de la obra, que es mucho más realista, más pausado, más íntimo, y también en el carácter de los personajes, que no solo por edad sino por mentalidad son mucho más maduros que los de las primeras novelas. El argumento de Persuasión nos presenta a Anne Elliot, que es una chica de una familia acomodada que se está acercando peligrosamente a la treintena, una edad en la que en la Inglaterra de la Regencia una mujer ya tenía que estar casada o muy encauzada hacia el matrimonio, y sin embargo vemos que Anne Elliot está un poco perdida en ese terreno, y es que hace 8 años ella se enamoró de un joven de su misma edad que había empezado en ese momento la carrera militar en la Armada Británica. Su familia consideró que no era un buen partido y ella misma, siguiendo el consejo de una buenísima amiga de la familia que la persuadió totalmente de rechazar a ese chico porque ella debía aspirar a algo más, pues a regañadientes rompió con él. Durante 8 años no volvieron a tener contacto, pero en el momento en el que empieza la historia, Anne Elliot se reencuentra con este chico, que es el capitán Wentworth, y es que durante esos 8 años él ha hecho carrera militar, se ha convertido en un capitán respetable, en una persona que ya tiene una posición tanto económica como social importante, y esto va a hacer que remueva todos los antiguos sentimientos que tiene Anne, que en todo momento se va a preguntar si la llama de ese amor sigue viva y si tiene alguna oportunidad de recuperar a este chico. De ahí que sea la perfecta historia de segundas oportunidades que os mencionaba en la introducción. Como viene siendo habitual en el universo de Jane Austen, ella al final siempre habla de temas
que ella controlaba. Por eso sus historias siempre están ambientadas pues en la campiña inglesa, en esta clase social alta rural, que es en la que ella se movía. Y en este caso se dice que el personaje del capitán Wentworth está totalmente inspirado en uno de sus hermanos, que también fue capitán de la Armada. Y bueno, pues este libro contiene bastante información respecto a cómo era esta carrera militar, cómo era la vida en los barcos, etc. Y pues era una información a la que Jane Austen tenía acceso gracias a su hermano. El motivo de que Jane Austen eligiera este tema de la persuasión para su última obra se debía a que ella estaba bastante preocupada por esta presión que sufrían las jóvenes para casarse, para elegir un buen matrimonio, para elegir un buen marido que fuera al gusto de su familia y de sus expectativas socioeconómicas. Ella lo veía como algo terrible porque las mujeres al final no tenían esa libertad para poder casarse con quien querían. Y bueno, ella estaba muy preocupada porque esa misma presión la estaba viviendo en sus carnes su sobrina Fanny. Ella no tenía hijos ni estaba casada, con lo cual para ella su sobrina era prácticamente como una hija, y en ese momento le preocupaba que su familia la estaba presionando para que se casara con un hombre en concreto que era un gran partido. Y pues de esta reflexión que hizo Jane Austen acerca de su sobrina es de lo que surge esta historia. La parte buena y la conclusión a la que podemos llegar es que cuando Jane Austen murió y se publicó esta novela, curiosamente su sobrina decidió romper su compromiso con este hombre y al final se casó con otro totalmente distinto. No sabría decir si tuvo algo que ver la obra o su tía, pero bueno, me gustaría creer que sí, que al final pues esta obra sirvió para que al menos lo que a Jane Austen le estaba preocupando en ese momento, que era la vida de su sobrina, pues tuviese también una segunda oportunidad, por así decirlo. Para mí, Persuasión tiene dos elementos muy diferenciadores respecto a estas novelas que ya he mencionado como de la juventud de Jane Austen. Por una parte, en estas novelas tipo Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, el motor de la trama está en el hecho de que los personajes sean capaces de evolucionar, es decir, nos presentan a unos personajes que están en una situación inicial, muchas veces equivocada, pues o bien porque tienen un orgullo desmedido, porque no saben aceptar que se han equivocado, o bien porque son infantiles y caprichosos, o bien porque son demasiado emotivos, emocionales y pasionales, o lo mismo son demasiado racionales. El caso es que nos presenta a unos personajes cuya gran valía a lo largo del libro es que tienen la capacidad de evolucionar y convertirse prácticamente en lo contrario. Sin embargo, en Persuasión nos encontramos a dos personajes maduros que la única oportunidad que tienen para que su historia de amor prospere es que se hayan mantenido totalmente estáticos. Es decir, la única oportunidad que tiene esta relación de amor entre el capitán Wentworth y Anne Elliot es el hecho de que ellos durante 8 años no hayan evolucionado y se hayan mantenido fieles a sus sentimientos. Esto es un grandísimo cambio porque ya os digo que frente a la movilidad y la ruptura que presentan estos primeros libros, aquí nos encontramos con una situación totalmente estática. Esto a la vez hace que los personajes sean muy diferentes, porque en las novelas más famosas sus personajes pues tienen una actitud mucho más activa, tienen que luchar mucho más por lo que quieren, tienen grandísimos diálogos entre ellos porque, como digo, luchan por lo que buscan. Y aquí, sin embargo, estos dos personajes que ya os digo que se tienen que mantener muy estáticos y muy estables para que todo prospere, tienen una actitud un poquito más pasiva, más observadora. Ellos no se enfrentan de primeras con su antiguo amor para sonsacarle qué es lo que sienten, ellos se dedican a observarse y a analizarse. Aquí los mejores diálogos no los mantienen entre ellos, sino que a lo mejor uno de ellos está hablando con una persona y el otro por azar lo escucha y así se enteran de cierta información. Con lo cual, estas dos son las dos grandes diferencias de Persuasión respecto al resto de obras. Unos personajes mucho más maduros y por tanto más estáticos, que no tienen esa capacidad de evolución que tenían los otros y que a la vez son mucho más pasivos a la hora de perseguir sus sueños. Ellos se encomiendan un poco a que todo se mantenga igual. En cuanto a los personajes, nos vamos a encontrar con algunas de las típicas figuras austenitas que tanto nos gustan. Por ejemplo, estos familiares que tienen la capacidad de abochornar a los protagonistas. En este caso sería el padre y las dos hermanas de Anne Elliot, que son para darles de comer aparte. También nos encontramos con este perfil de perfecto caballero, que parece el mejor partido posible y que sin embargo, según se va desarrollando la trama, descubrimos pues que para nada, que es todo fachada, que sin embargo es una persona que tiene unas motivaciones totalmente egoístas. Y también nos vamos a encontrar con este típico personaje femenino que tanto por su estado civil, que o estén solteras siendo ya mayores o se hayan quedado viudas, o por su estado económico, pues quedan un poquito al margen de la sociedad
Y bueno, pues yo creo que estos tres personajes son clásicos de Jane Austen y están presentes en esta novela. En cuanto a los dos protagonistas, por una parte tenemos a Anne Elliot, que es una mujer, pues ya os digo, se acerca a los 30 años, es muy madura, muy pausada, muy reflexiva, muy sensata. Normalmente sus amistades recurren a ella en busca de consejo porque ella destaca de entre toda su familia, que es una familia pues de auténticos locos. Por una parte va a tener a su padre y a su hermana mayor, que son muy narcisistas, muy clasistas, dos personajes muy despreciables, pero a la vez muy graciosos. Y también su hermana pequeña, que es hipocondríaca, es infantil. Por otra parte tenemos al capitán Wentworth, que es un hombre que representa pues los mejores valores que podría tener un hombre en esa época. Sobre todo es leal, es fiel, se mantiene muy fiel a Anne en todo momento a lo largo de estos 8 años, aunque él está muy dolido, pues no ha dejado de quererla y bueno, pues es un hombre íntegro, es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Él no procedía de una gran familia ni tenía una gran fortuna, pero todo lo que consigue lo hace por sí mismo. Es muy respetado por sus compañeros de profesión, tiene grandes amigos que lo valoran mucho. Es decir, al final demuestra con creces que sí que es un buen partido y bueno, pues el perfecto compañero para Anne. La verdad es que son dos personajes muy inolvidables y que disfrutas mucho con su historia de amor que se cuece a fuego lento y bueno, pues es entrañable sin ninguna duda. En conclusión, es una novela que me ha gustado mucho y que me ha sorprendido porque ya os digo que yo pensaba que iba a responder a esta típica fórmula austenita de personajes que evolucionan muchísimo de una posición inicial para conseguir su sueño y sin embargo aquí tenemos dos personas muy maduras que lo único que hacen es mantenerse fieles a sus sentimientos para conseguir su sueño, con lo cual es un gran cambio. Y bueno, pues me ha gustado bastante, la verdad que sí, os la recomiendo. Bueno, como siempre os voy a plantear una pregunta. Yo aquí os he contado que esta obra supone una gran evolución para Jane Austen respecto a las novelas que escribía en su juventud. No sé si vosotros seguís a algún otro autor del que hayáis leído varias novelas y que también hayáis podido experimentar algún tipo de cambio importante en sus últimas novelas. Me gustaría conocerlo. Para los que seáis nuevos en el canal, os invito en este momento a que os suscribáis si os ha gustado la reseña. Podéis darle al cabezón de Sherlock. Para todos los demás, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y nada, que paséis muy buena semana.